Este 2025, Morena se consolida como el partido político más importante en México y en América Latina, logrando 10 millones de afiliadas y afiliados. No solamente se trata de la cantidad de personas afiliadas, sino que el movimiento llega a todos los rincones del país. Ha consolidado asambleas seccionales en cada uno de los 32 estados, en cada uno de los rincones de este país. Es un movimiento que está vivo, es un movimiento que crece y la Cuarta Transformación se consolida territorialmente, con gente, con personas de carne y hueso que lo están defendiendo. Esto y más vamos a platicar en Contexto 4T. Bueno, y es que este año no solamente fue importante en términos del crecimiento del partido Morena, porque se consolida, como bien dices, en el movimiento político más importante de toda América Latina, un movimiento que representa pues, un faro de esperanza para toda la región, ¿no? En medio hay de tensiones políticas, ideológicas que hemos visto en otros países. En México, la izquierda en Morena está gobernando y está ejerciendo ese poder para el beneficio del pueblo, ¿no? Y creo que una cosa donde podemos iniciar a discutir esto es la ejecución del Plan C, ¿no? Es claro que en el 2024 la gran mayoría de la gente votó a favor de esta iniciativa de reformas a la Constitución para poner en el centro cosas importantísimas como es el poder del pueblo de decidir, principalmente la reforma al Poder Judicial y la elección de magistrados. Claro, por primera vez el pueblo pudo decidir este poder, quiénes administran la justicia en México. Y creo que es algo que no habíamos vivido en ninguna década en México y es un paso muy importante a la transparencia de nuestro país. Es que se ¿No? hablaba mucho desde hacía muchos años, ¿no? Que en México la justicia era para quienes podían pagarla, ¿no? Era un espacio que estaba cerrado, en donde la gente no sabía lo que estaba ocurriendo y creo que a raíz de este proceso la gente empezó a discutir, ¿no? A favor y en contra, y eso es bueno porque estamos en una democracia, ese es un reflejo que hoy se sabe y se señala quiénes son los jueces, quiénes son los magistrados y las magistradas que están en este papel tan importante como lo es la administración de justicia, como bien lo comentas. Y también habla de que hay un pueblo cada vez más consciente, informado y participativo. Sí, igual lo vemos en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en las asambleas seccionales que mencionas. El pueblo se suma a estas asambleas seccionales en su colonia y ahí se decide, el pueblo decide quién preside esta asamblea y todos se juntan cada 2 semanas, el domingo de cada 2 semanas. Sí, bueno, se está llevando a cabo esta organización del partido desde los comités seccionales, que pues básicamente es que en cada sección electoral, ¿no? Un pedacito de territorio, la gente que vive ahí se está organizando y los que están afiliados en el partido, los que están comprometidos con el proyecto, se están involucrando, asumiendo tareas que pues básicamente nos demuestra que Morena no solamente es un partido con fines electorales, ¿no? Para ganar elecciones, que claro que gana elecciones, pero lo más importante es la organización y la participación de la gente. ¿Tú cómo ves esto? Sí, justo hemos visto cómo la gente se suma a estas asambleas en su colonia y también cómo participan en ese momento, cómo le exponen a la colonia, a las y los ciudadanos, cómo se sienten en este gran movimiento, pero sobre todo, qué buscan con estas asambleas, cómo ellos van a trabajar para poder seguir llevando casa por casa ahí en territorio lo que el movimiento está haciendo actualmente. Creo que si Morena tuviera solamente como objetivo el gobernar o el ganar elecciones, no tendría estos resultados que tiene hoy en día, porque creo que es una expresión muy genuina, muy espontánea de la gente que está buscando cómo participar políticamente. Ya no solamente están esperando que venga el político, que venga el gobernador a resolverles los problemas, sino que estos comités lo que están buscando es cada vez mayor participación de la gente, ¿no? Transitar de esto que es una democracia representativa, ¿no? Que solamente vas y votas cada 3 años por tus diputados, por tu presidente municipal,
a una democracia más participativa. O igual el famoso, solo me buscan para hacer campaña, ¿no? Claro. No, al contrario, cada semana esos mismos vecinas y vecinos que se suman a estas asambleas seccionales hacen sus reuniones para ver cómo iban a llevar un plan de trabajo en su colonia. Y creo que eso es algo sumamente importante en este movimiento. Creo que nunca se había llevado a cabo un proceso de esta forma, De de organización, y en donde pues Morena lo tiene muy claro, el protagonista de la transformación es el pueblo, es lo que nos está haciendo diferentes y lo que tiene que marcar la diferencia con otros procesos. ¿Por qué? Hay quienes creen que la transformación ya se conquistó, ya se ganó, pero no, estamos apenas paso por paso en un segundo piso de la transformación, pero el pastel va a tener 15, 100 pisos como pueda ser posible, siempre y cuando haya un pueblo que esté sosteniendo este proceso. Sí, justamente hay algo que define también a este movimiento, es caminando de la mano del pueblo. Y el pueblo se suma a esta caminata, casa por casa, territorio por territorio, para que todas las mexicanas y mexicanos conozcamos sobre qué es Morena y todo lo que se está trabajando actualmente. Y es también bien interesante porque creo que aquí estamos hablando de un proceso que nos va a tomar años. Revertir lo que significó el neoliberalismo, ¿no? Un modelo que se nos impuso por la fuerza prácticamente, con una campaña cultural que era perversa, porque lo que buscaba era desintegrar toda organización colectiva, esta idea de la comunidad, ¿no? Y que cada quien, pues como dicen, se rasca con sus propias uñas, ¿no? O sea, ya no te preocupa si tu vecino tiene que comer, ya no te preocupa si tu compañero de la escuela llegó desvelado y sin desayunar a un examen y después lo reprueba, ¿no? Hoy, pues por ejemplo, un tema como muy concreto es que hay más de 500,000 estudiantes beneficiarios de alguna beca, ¿no? Desde hoy, desde la primaria hasta la universidad, pues tienes este apoyo que antes no existía, solamente para ciertas personas que tenían buenas calificaciones, pero es una trampa porque obviamente si tú no tienes los recursos para poder comer, para dormir bien, para descansar, si tienes que trasladarte 1 hora hasta tu escuela, pues no vas a rendir igual, ¿no? En mi caso personal, nunca fui beneficiaria desde el nivel primaria. Desde el nivel primaria nunca se me otorgó estos apoyos y más viniendo de un entorno familiar con una madre autónoma, sí era una profesional en su trabajo, pero no teníamos acceso a muchas cosas. Entonces, este proceso de beca era sumamente largo para poder acceder. Eran filas inmensas para poder pasar a tu turno y solicitar esta beca. Y nunca se daban estas becas. Se daban becas a personas seleccionadas, muy pocas. Si decían, éramos 10,000 estudiantes, solo 500 estudiantes tenían esta beca. Y era a nivel federal y estatal. Y hoy son derechos. O sea, que eso es lo más importante porque Morena tiene una mayoría calificada y tiene la posibilidad de hacer reformas a la Constitución y para lo que está utilizando este poder es para establecer derechos para todos los mexicanos. Si tienes 65 años, tu abuelito, mi abuelita, todos los adultos mayores tienen acceso a una pensión que antes, si no habías trabajado lo suficiente o si habías trabajado en la informalidad, pues no tenías forma de haber ahorrado en este sistema de afores que nos impuso el neoliberalismo, que es horrible. Pero hoy, gracias a esta reforma constitucional, es un derecho humano y es un derecho garantizado para todas y para todos. Mencionaste algo que me parece bien importante, las madres autónomas. Creo que un gran acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum fue poner el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Las mujeres han cargado con este peso histórico de tener que sostener en casa a los niños, a los abuelos, a los enfermos, ¿no? Y se está empezando a hablar, este año hubo una reforma muy importante que es la igualdad sustantiva, ¿no? Que no solamente en la ley diga que hombres y mujeres son iguales, sino cómo se está traduciendo esto en políticas públicas, cómo se está traduciendo en programas sociales efectivos, ¿no? En acciones. En acciones. Porque ahora las mujeres desde los 60 años van a poder acceder a esta pensión. Muchos dicen, ay, es que ¿por qué le dan más a las mujeres? ¿Por qué a los hombres nos dejan a un lado? Tú sabes, lo saben todos, hay una deuda histórica que estamos arrastrando y es que las mujeres han cargado con estos cuidados y creo que hoy se está discutiendo
y se están planteando más iniciativas en los próximos años. A ver, Alexia, te quiero hacer una pregunta también porque me parece importante escuchar tu perspectiva como mujer, como joven y como militante de la Cuarta Transformación. ¿Qué es para ti lo más importante de que hoy haya una mujer en la presidencia? ¿Qué representa? Es un momento histórico que una mujer por primera vez llegue a este poder, pero no solo llega ella, llegamos todas las mujeres que hemos luchado para tener una participación durante muchos, muchos años y también que seamos escuchadas, sobre todo que tengamos este espacio importante en nuestro país y también que haya una perspectiva de que también las mujeres podemos. Y por primera vez el foco está directamente hacia nosotras, cosa que nunca pasaba en el neoliberalismo. Y es un gran avance, aunque no sé si tú has visto los medios de comunicación tradicionales, sigue predominando un machismo horrible en donde se cuestiona la capacidad de la presidenta de tomar decisiones solo por su género. O sea, ya ni siquiera por si las decisiones que ha tomado como presidenta son buenas o si son malas, sino se adjudica que los errores son por su género. Y bueno, además de que hay una campaña de desinformación que no son capaces de reconocer ni siquiera lo que es bueno, pero si quieres vamos a unos datos que me parecen importantísimos. Ojo, igual otra cosa que me Sí, gustaría comentar, justo con el hecho de ser mujer, lo vimos desde el momento que le dicen presidente. Ella no es presidente, es presidenta. claro, es una batalla aún no ganada el reconocer a la mujer en una posición de poder, en una posición como la comandanta de las Fuerzas Armadas, la suprema comandante de las Fuerzas Armadas. Eso no es menor, no es cualquier cosa. Pero aún hay una batalla cultural para erradicar el machismo en este país y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero el tener una mujer en un espacio como lo es la presidencia de la República, sin duda es una gran victoria simbólica. Ahora hay que hacer que esa victoria ya no sea solo simbólica, sino que sea una victoria consolidada. Estoy completamente de acuerdo, porque una palabra no te define como persona. Y además, este momento evidencia el machismo que vivimos en México, tanto en redes sociales, tanto con el público en general, porque lo ha visto lo ha vivido la presidenta en los meetings o también en sus informes, en las mañaneras, por ejemplo. Sí. Entonces, esto también enmarca mucho la violencia que existe hacia la mujer, ¿no? Y también creo que algo fundamental que podemos enmarcar aquí es que como niña era algo que no idealizábamos, que una mujer podía llegar a este puesto porque no teníamos una referente. Pero ahorita veo que las niñas ven a la presidenta como yo quiero llegar a ser como ella cuando sea grande. Y puedo. Y puedo, Claro. porque tengo las capacidades, porque hay una gran referente. Y creo que es algo que ha cambiado por completamente la historia de México. Oye, pero es que no solamente es Claudia, o sea, claro que ella marcó o abrió la brecha, porque en el 2018, cuando Claudia llega a ser jefa de gobierno en la Ciudad de México, a partir de ese momento cambió completamente el panorama político en México. Empezaron a llegar gobernadoras, las mayorías en los congresos eran mujeres. Diputadas. Por primera vez hubo una paridad 50-50 y incluso hasta en varios congresos hay más mujeres que hombres. Hoy tenemos una gobernadora en Quintana Roo. La primera mujer gobernadora. La primera mujer gobernadora y la mayoría de los estados hoy tienen una mujer gobernadora por primera vez. Y esto no es gracias a una casualidad o que a alguien se le ocurrió que iba a ser buena idea. Es que hay un partido, un movimiento político que está cambiando las cosas y ya no solamente en el discurso, ¿no? No solamente decir que lo van a hacer, sino lo está haciendo realidad, ¿no? Y creo que es importante también señalar el tema, por ejemplo, de cómo se ha utilizado estas mayorías en beneficio del pueblo. Por ejemplo, creo que este año lo más importante que se ha discutido es el tema de la no reelección, ¿no? Eso que es una demanda de la Revolución Mexicana, ¿no? El sufragio efectivo, no reelección. Pero vemos cómo hay personajes que se perpetúan en el cargo una y otra vez y Morena está diciendo basta. Al menos como partido está asumiendo este compromiso que a partir del próximo
periodo electoral en el 27 no va a haber reelección y eso es poner el ejemplo, ¿no? Decía Andrés Manuel que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y si Morena lo está haciendo, pues está poniéndole la vara muy alta a los demás partidos para que lo hagan también, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el tema de la perspectiva de género, se tipifica y se incrementa la pena al acoso y al abuso sexual, Así es. ¿no? O sea, se están poniendo las bases para erradicar los problemas de fondo. Nada más voy a comentar algunos otros reformas constitucionales, la prohibición de la reelección y el nepotismo, que eso es importantísimo, la reforma al Infonavit, ¿no? También otro tema que como jóvenes vivimos y teníamos mucho miedo, incertidumbre. Bueno, ya estudié, ya me gradué, ya trabajo y ¿para cuándo me voy a comprar mi casa? Los puntos del Infonavit. Los puntos del Ay, Infonavit, ¿no? Que si no tenías pareja para juntarte tus puntos, pues a ver si con un amigo, con una amiga. Casarse con los amigos. Hay que- La pesadilla del joven son los puntos del Infonavit. Sí, pero hoy se han entregado, ya en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, ya se entregaron las primeras viviendas y se están construyendo 1 millón de casas, Justo este mes. justo este mes, 1 millón de casas sociales, viviendas accesibles, en donde pues tú si te quieres independizar, pues tienes que pagar tu renta, pero ese dinero a la larga lo estás perdiendo, ¿no? Y ahora con esta vivienda social, lo que tú estás pagando de renta se está abonando para que tú seas dueña de esta propiedad. Igual vi en redes sociales el día de ayer Ujú. que los jóvenes se unieron a este registro de viviendas. Sí, Y la verdad es algo sumamente importante que aprovechemos este tipo de oportunidades y también que conozcamos sobre estos beneficios, ¿no? de las viviendas del bienestar. Entonces, justo en este registro que hubo el día de ayer en Playa del Carmen, se veían muchos jóvenes yendo a hacer esta solicitud. y es que, pues sí, en todo el país tenemos este problema de la vivienda, porque la especulación, la gentrificación, son problemas que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? Y hoy se están poniendo sobre la mesa soluciones claras y se está utilizando justo el aparato del gobierno, el aparato del Estado para presentar soluciones, ¿no? No solamente pues como para denunciar que existe un problema, sino decir, bueno, y como gobierno, ¿qué vamos a hacer? Esa yo creo que es una de las grandes hazañas que ha tenido la Cuarta Transformación este año, que está señalando los problemas y está resolviéndolos. Ya para casi terminar este episodio de Contexto 4T, podemos platicar sobre un momento crucial que vivimos hace unas 2 semanas en este gran movimiento que fue la Ley General de Aguas. Claro, para mí también fue muy importante porque se está estableciendo en la Constitución, en el artículo 4, el derecho humano al agua potable, al agua para consumo humano, ¿no? Es impresionante que en pleno 2025 no estuviera garantizado como un derecho humano. Algo vital. Algo vital, claro, o sea, sin agua no hay vida, ¿no? Desde la primaria estamos haciendo las cartulinas y pegándolas en todos lados, pero... El ciclo del agua. El ciclo del agua, ¿no? Gota a gota el agua se agota. Pero hasta hoy se está poniendo esta discusión a nivel nacional y constitucional. Creo que es importante que el Estado queda como el autorizado exclusivamente para regular, para otorgar o revocar las concesiones de agua, ¿no? Y esto es importante porque hace un año no vivimos en Monterrey, se vivió en Nuevo León una escasez de agua, ¿no? La gente le estaba pasando A nivel realmente estatal. mal. Y en el norte del país es algo que pasa mucho. Pero si lo piensas, ¿en dónde están las grandes refresqueras? ¿En dónde están las grandes cerveceras? ¿No? ¿En dónde se gasta el agua precisamente para el ganado o para la agricultura? Que no está mal, pero son grandes empresas que acaparan el agua y la gente se queda sin la posibilidad de tomarse un vaso de agua al día. El pueblo necesita agua y es algo que nunca se había visto. Son estas las demandas reales, las necesidades reales que se están resolviendo. Y como vemos es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que arreglar este país, y lo dijo López Obrador muy claramente, no va a ser tarea fácil, no va a ser tarea de un solo hombre o de una sola mujer en este caso, sino que es tarea de un pueblo organizado. Y la meta finalmente es transformar este país
es dejarle un mejor país a las siguientes generaciones. Hoy tú y yo somos jóvenes, pero en unos años ya no lo vamos a hacer. Y van a llegar otros jóvenes y van a seguir luchando porque estamos frente a un sistema que ha generado tantas injusticias y podemos ir cambiando unas cosas, pero siempre van a ir saliendo otras que hay que estar mejorando, ¿no? Creo que qué mejor forma de concluir este episodio con esta reflexión sobre la gran trascendencia que está teniendo este movimiento. Y bueno, ¿y para qué empezamos hablando de los 10 millones de afiliados de Morena? ¿Para qué quiere Morena 10 millones de afiliados? Pues para implementar este proceso de transformación desde el territorio. O sea, porque es importante comunicar, informar, concientizar sobre lo que se está logrando, ¿no? La derecha tiene los medios de comunicación, tiene miles de bots, que hay que decirlo, ¿no? También a veces en redes sociales solamente... Y que pagan las campañas también. Claro, y tenemos este tipo de espacios aquí como tú y yo platicando, pues para contrarrestar esa desinformación, ¿no? Por eso es importante que sigan el canal de Contexto 4T Podcast, que además nos sigan en TikTok, en Facebook, en Instagram, porque a partir de estos espacios es como vamos a seguir comunicándonos, recibiendo la retroalimentación que es súper necesario para crear comunidad. Y sobre todo, informar a los jóvenes del contexto que estamos teniendo actualmente en México.